A ver, fíjense, para los que creen que no pueden preguntar el tema, sí preguntan. Esta es una pregunta MIR. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, dice, en relación con el manejo de los hemocultivos en adultos. Se deben practicar en todos los pacientes, dice, que acudan a urgencias con fiebre. ¿Eso será lógico? Cuando ustedes están en una emergencia, ¿a todos los que vienen con fiebre le toman hemocultivo? Ilógico, ¿no es cierto? Además, todo lo que es absoluto en medicina no es valedero. Acá dicen todos los pacientes. O sea, si alguien viene con dolor de garganta, con fiebre, le hacen abrir la boca y encuentran amígdalas con placas purulentas, ¿le van a tomar hemocultivo? No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, el hemocultivo se reserva para ciertos casos, sobre todo fiebre de origen desconocido. Entonces es falso. Nos piden lo correcto. La extracción debe ser a través de catéter venoso central. O sea, cuando yo quiero tomar un hemocultivo, tengo que colocarle primero un catéter venoso central. Tampoco, ¿no es cierto? La muestra es como habitualmente se toma. Se deben extraer con un intervalo de 30 a 60 minutos 3 muestras de 10 a 30 mililitros. ¿Qué opinan? ¿Está bien o no? Y el otro dice, una vez extraído, se deben guardar en nevera hasta su procesamiento. Falso, se debe de inmediato, más bien, procesar. No son de utilidad en pacientes con enfermedades autoinmunes. O sea, un paciente con enfermedad autoinmune, por ejemplo lupus, ¿está exento de infecciones bacterianas? O sea, ¿no le va a dar? No tiene nada que ver que tenga una enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo correcto? Que se deben extraer con un intervalo de 30 a 60 minutos 3 muestras de 10 a 30 mililitros. Fíjense, para los que quizá tenían cierta duda, esto es algo universalmente válido, que lastimosamente la mayoría no lo aplica. Dense una vuelta por cualquier servicio de hospitalización, lo más probable es que encuentren un hemocultivo de tal día, otro hemocultivo después de 2 días. Eso no sirve, eso no les va a ayudar, mejor es no tomar. Y también el problema del seguro integral, ¿no? Para quienes laboran en el ministerio. El seguro integral tiene normas dictadas no por gente que conoce y obviamente no te permite tomar 2 o 3 hemocultivos el mismo día. Te cubre uno. Entonces, obviamente impide. ¿Se entiende? Ya. Esto, como factor de riesgo y etiología de las bacteriemias nosocomiales, se puede decir, señale la falsa, dice. ¿Qué cosa significa bacteriemia? ¿Qué habíamos dicho? Presencia de bacterias en sangre y bacterias vivas, obviamente. Ahora la pregunta es, ¿una infección de tracto urinario bajo podría producir bacteriemia? Ya hemos dicho, la bacteriemia es un estado calamitoso de salud, con postración, con fiebre, con escalofríos, con trastorno de sensorio. A veces, ¿por qué? Porque la bacteria está nadando en sangre. Entonces, no todas las infecciones pueden producir bacteriemia. No todas las infecciones. Les pongo un ejemplo. Si ustedes se hacen un corte en un dedo y eso se infecta y requiere tratamiento tópico nada más, ¿producirá bacteriemia eso? A lo revés les voy a decir, si tienen un catéter venoso central y por ahí se mete un estafilococo epidermidis, ¿les producirá bacteriemia? Claro, eso sí. O sea, hay condiciones que favorecen bacteriemia y hay condiciones que no necesariamente van a... O sea, es una infección localizada y no necesariamente va a ser bacteriemia. ¿Ya? ¿Quiénes hacen bacteriemia entonces? Bacteriemia significa que la bacteria sale a nadar a sangre, justamente porque no hay forma de localizarlo, de atraparlo. ¿Quiénes atrapan las infecciones? Los inmunocompetentes. ¿Un niño recién nacido podrá hacer bacteriemia? Sí. ¿Un inmunosuprimido? También. ¿Un anciano? También. ¿Un paciente con neoplasia en quimioterapia? También. ¿Un neutropénico? Por supuesto. Pero una persona, por ejemplo, de 30 años, sin ninguna patología de fondo, ¿ya? Que se haya pinchado con un alfiler, un dedo, ¿se puede infectar esa zona? Perfecto. ¿Hará bacteriemia por eso? No. O sea, no todas las infecciones pueden producir bacteriemia. No todas las infecciones cursan con bacteriemia. ¿Cuáles son las infecciones que necesariamente van a ir con bacteriemia? De las más conocidas, las amigdalitis purulentas. Hagan la prueba. Una persona que viene con una amigdalitis ni siquiera sabe que tiene amigdalitis. Viene porque tiene fiebre, escalofríos y se siente pésimamente mal. Ustedes ya al examinar le abren la boca y encuentran, uy, mira, había habido acá.
placas purulentas. Lo que sucede es que las personas creen que amigdalitis es dolor de garganta, o cuando tienen tos, vengo con mis amígdalas, dicen. Y como somos buena gente, le decimos, ah, sí, verdad, no está tanto, pero sí son tus amígdalas. Estamos haciendo un mal diagnóstico. La amigdalitis, por definición, es un cuadro séptico. Otro cuadro que necesariamente viene con bacteriemia, las pielonefritis. No existe infección de tracto urinario alto que venga sin fiebre, sin escalofríos, sin vómitos, sin compostración y con todo lo demás. ¿Ya? Ahí también hay un sesgo, ¿no? La gente viene y les dice, desde hace un mes me duele mis riñones. Por lo tanto, y como me quema la planta de mis pies, tengo infección urinaria. A ver, un examen de orina. Hoy sí, mira, hasta 7 leucocitos por campo. Sí, tienes pues tu infección de tracto urinario. Mal hecho el diagnóstico. Las pielonefritis o infecciones de tracto urinario alto. Igual, la paciente o el paciente, sobre todo la paciente, ya porque es más de sexo femenino, viene por fiebre, por vómitos, por mal estado general. No viene ni siquiera sabiendo ni sospechando que tiene una infección de tracto urinario, porque es un cuadro séptico por definición. Son infecciones que de entradita necesariamente vienen con bacteriemia. ¿Ya? Pielonefritis, acuérdense, amigdalitis también, ¿ya? Amigdalitis purulenta. Entonces acá dice eso, factores de riesgo, y también habla de etiología para bacteriemias, ¿ya? Bacteriemias y sobre todo nosocomiales, o sea, dentro del hospital. Ahí vamos a ver. Es más frecuente en ancianos, ¿qué opinan? Claro, el anciano es un inmunosuprimido por la edad, etcétera, entonces lo más probable, y eso acuérdense, neumonía en anciano, bacteriemia. Infección urinaria en anciano, bacteriemia. A un anciano hay que manejarlo con cierto cuidado, ¿ya? Son más frecuentes en neutropénicos, más pues aún, ¿no? Inmunosuprimido. En pacientes con nutrición parenteral, la cándida puede ser el germen causante. ¿Qué opinan? Se los había comentado hace un rato. Para candidemia les van a hablar de nutrición parenteral total, ¿ya? ¿Sí, no es cierto? Es un factor de riesgo. A ver, el Streptococcus pyogenes. ¿Cuál es el Streptococcus pyogenes? Porque hay un Streptococcus pneumoniae, ¿no? El que causa meningitis, el que causa la neumonía adquirida en comunidad. ¿El Streptococcus pyogenes cuál es? Es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Landsfield, es el mismo, ¿ya? O sea, el que causa amigdalitis. Dice que es la causa más frecuente asociada a catéteres vasculares. ¿Qué opinan? ¿Cuál era el germen más común asociado a catéteres vasculares? Estafilococo epidermidis. Por lo tanto, no es Streptococcus pyogenes. ¿Sí? ¿Esto es real? Falso. Ya sería la respuesta, ¿no? Pero lo vamos a comprobar con el último más. Dice, en conjunto, los gérmenes más frecuentemente aislados son los bacilos gram negativos. Ojo, estamos hablando de intrahospitalarias. ¿Qué opinan? ¿Qué cosa encuentran más en las infecciones intrahospitalarias? ¿Gram positivos o gram negativos? Gram negativos. ¿Ya? Escherichia coli, Pseudomonas, Acinetobacter, Serratia, todo lo que sea gram negativo, Stenotrophomonas maltophilae, etc. Prácticamente el único gram positivo importante es Staphylococcus aureus. Todos los demás son gram negativos. Y de ahí incluso salen otros conceptos. A ver, primero aquí, ¿cuál era la alternativa? Lo que no era correcto. Lo que no era correcto era pues que el Streptococcus pyogenes es el que tiene que ver con las infecciones por catéteres. Es el estafilococo, epidermidis, no se olviden. Ya, de esta última alternativa vamos a sacarle provecho a algunos conceptos. Gram negativos, acuérdense, gram negativos. Y esto siempre preguntan. Les voy a poner el ejemplo. Neumonía adquirida en comunidad. ¿Cuál es el agente etiológico más común? Streptococcus pneumoniae. Ese es un gram. ¿Gram qué? ¿Negativo o positivo? Positivo. ¿Ya? En las infecciones comunitarias, las neumonías, tiene que ser por gram positivos. ¿Ya? Pero en las intrahospitalarias, eso ya es pregunta de examen. La neumonía intrahospitalaria está causada mayormente por, y respuesta, enterobacterias gram negativas. Los gram negativos son muy frecuentes en el ambiente intrahospitalario, ¿ya? En el ambiente intrahospitalario. ¿Cuál es la infección más común a nivel intrahospitalario? Infección urinaria. ¿Quién lo causa con más frecuencia? Sigue siendo Escherichia coli. Claro que tendrá un patrón de resistencia diferente al de la comunidad, pero sigue siendo Escherichia coli, gram negativo, ¿ya?
Las infecciones de foco abdominal, muy común en los servicios de cirugía. A veces gérmenes anaerobios, pero están implicados gram negativos también. ¿Ya? Las neumonías. ¿Cuál es el principal agente causal de neumonía a nivel intrahospitalario? Pseudomonas. ¿Qué cosa es pseudomonas? Gram negativo también. O sea, los gram negativos es altamente prevalente a nivel intrahospitalario. Fíjense cómo en la alternativa dice, en conjunto, los gérmenes más frecuentemente aislados son los bacilos gram negativos, y también es real. Estamos hablando de bacterias nosocomiales. Lo que no era cierto era que el Streptococcus pyogenes es el que causa más frecuentemente las bacteriemias que son asociadas a catéter vascular. Era el Staphylococcus epidermidis. Y aquí está, en otro año, otra pregunta, intentando, fíjense, ¿qué cosas les han preguntado al final en todo esto? ¿Qué cosa es lo que querían evaluar? Que ustedes recuerden que el Staphylococcus epidermidis es el que causa bacteriemias asociadas a catéter. ¿Ya? Lo han puesto de otra forma, pero eso era lo que querían evaluarles. Y aquí, de forma más directa, pero es lo mismo. Dice, ¿en cuál de las siguientes patologías el Staphylococcus epidermidis es el principal agente responsable? ¿Cuál es? Osteomielitis, gastroenteritis, neumonía, endocarditis infecciosa, infección de catéter endovascular. Y el año pasado les preguntaron, un paciente sometido a diálisis peritoneal, ¿cuál es el agente causal más común de la peritonitis bacteriana espontánea? Una diálisis peritoneal implica también acceso, ¿no es cierto? Y otra vez, en todo lo que es catéter, está metido, ¿qué cosa? Staphylococcus epidermidis. ¿Ya? Quizá les podrían preguntar, no sé, yo me imagino, si quisieran cambiar, si yo estuviera en la comisión y quisiera evaluar lo mismo, porque es obligatorio que ustedes sepan este tema, digamos, y quiero evaluarles, pero ya no repetir lo mismo, ¿cómo podría preguntarles? Darles un caso clínico, decirles que es una persona con catéter venoso central, que hace fiebre. Si usted sospecha de bacteriemia, ¿cuál sería el tratamiento? Les estoy preguntando lo mismo, ¿no? Primero tengo que sospechar en epidermidis y después pensar en el tratamiento. Pero todo más o menos gira en torno al concepto básico. ¿Ya? Que quede claro, ¿eh? Porque esto se va a repetir y repetir y repetir siempre. ¿Qué es lo que sucede normalmente en una bacteriemia? Aquí está justamente lo que decíamos, miren, ¿eh? Las infecciones pueden ser localizadas, lo que habíamos comentado, ¿ya? O podrían producir bacteriemia también, ¿ya? Bacteriemia generalmente hemos dicho inmunosuprimidos en general, ahí puede estar ancianos, gestantes también, niños, ¿no? Los que tienen patología de fondo, etcétera, ¿no? Inmunosuprimidos. Entonces, la bacteriemia ocasiona sepsis, ya saben, sepsis, temperatura de 38 o de 36 o menos o más, dependiendo, leucocitosis o leucopenia, frecuencia respiratoria más de 24, frecuencia cardíaca más de 90, ¿no? Con más de 10% de bastones, todo eso es sepsis, o sea, 2 o más de esos criterios. Puede ocasionar sepsis, ¿ya? Cuidado que una infección local también, el ejemplo es una celulitis, por ejemplo. Una celulitis, ¿cuántas veces ustedes lo han tratado? Ya, el paciente no viene feliz, viene con dolor, viene con fiebre, ¿no? Viene con leucocitosis, ¿no? Ya tiene dos criterios, es sepsis, ¿ya? Entonces esta sepsis puede ir, como ya han visto, evolucionando a una sepsis severa, puede ser un shock séptico en el tiempo, llegar al refractario que habíamos comentado, cuando no se puede, digamos, solucionar ni siquiera con inotrópicos, ¿ya? Llega a ser shock refractario, y al final pasa a ser, en el tiempo, un síndrome de disfunción multiorgánica, ¿ya? Y finalmente, obviamente, va a llegar a la muerte. Pero fisiopatológicamente va a ir produciéndose algunas cosas. La primera respuesta del organismo siempre es la fiebre. La fiebre es importante, ¿no? La fiebre, y la fiebre va acompañada de taquicardia, taquifnia, lo que habíamos visto, ¿ya? Con los criterios de SIRS. Y justamente es esos los criterios clínicos que se usan para diagnosticar de forma temprana. Porque fíjense, cuando vaya avanzando el cuadro, vaya empeorando, ya son otras características las que van a aparecer, la hipotensión y todo lo demás, al final incluso falla multiorgánica. Entonces, cualquiera de estas características, ya sea desde el inicio o las que se presentan tardíamente, nos sirven para que nosotros diagnostiquemos la presencia de una bacteria que está ocasionando problemas en un paciente. Pero ¿por qué han elegido el SIRS? ¿Ya? Porque son
los que se inician de forma temprana. Entonces podría ser pregunta examen, ¿ya? Las características de respuesta o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son manifestaciones clínicas de qué tipo? Tempranas, no son tardías, por si acaso, ¿ya? O sea, en una sepsis temprana van a encontrar eso. Si les traen a una persona que ya tiene, digamos, 6 días en casa y les traen en mal estado, no esperen a veces encontrar todas esas características del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque eso es casi al inicio, ¿ya? Pues según va avanzando va a haber otras cosas que se van a ir incorporando, ¿ya? Que también les puede servir obviamente, pero en realidad no son, digamos, como en el caso del SIRS, manifestaciones tempranas. Por ejemplo, miren, cuando ya es sepsis severa, justamente por la hipoperfusión, va a haber cambios, oliguria podría haber si hay hipoperfusión, por ejemplo, del riñón, ¿ya? Va a aumentar el lactato en plasma, va a haber, con ese incremento del lactato, va a haber una acidosis, ¿no es cierto? Una acidosis metabólica, ¿ya? Y así va a ir avanzando a cosas más severas. Entonces, de este cuadrito, ¿cuál es el objetivo de observarlo? Uno, lo que les he comentado, no se olviden que la bacteriemia es propio de personas inmunosuprimidas, que pueden ser inmunosuprimidas por enfermedades inmunosupresoras o puede ser por estadios fisiológicos. Por ejemplo, habíamos dicho, embarazo, ancianos, niños recién nacidos, ¿no? O que tengan alguna comorbilidad. Otra, que los criterios de SIRS se presentan de forma temprana. De forma tardía o cuando ya va avanzando el cuadro, hay otras cosas que hay que verificar. Por ejemplo, el estado de acidosis metabólica, la oliguria, ¿ya? Por falla ya de perfusión a nivel de órganos, ¿ya? Y la falla multiorgánica es, digamos, el estadio terminal, ¿no? Cuando ya existe shock refractario, y como habíamos comentado, el shock refractario ya prácticamente es indicación de no reanimar al paciente si hace un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿por qué hemos mencionado ese cuadrito? Porque miren, acá nos dice, el laboratorio puede mostrar en el shock séptico, señalar la falsa. Ya, en el shock séptico, señalar la falsa, dice. A ver, vayamos. Leucopenia, ¿qué opinan? ¿Puede haber o no? Leucocitosis puede haber o leucopenia también puede haber, ¿ya? Ojo, no está hablando del estadio terminal, shock séptico está hablando. Crisis hipertensiva, ¿qué opinan? Vamos a ver si están despiertos o no. Ya lo voy a dejar por un momento. Trombopenia. Deterioro de la función renal. Acidosis metabólica en los cuadros desarrollados. Ya. Alguien que solamente, digamos, y eso va a serlo la mayoría, alguien que solamente, digamos, mira la pregunta y trata de recordar a ver cómo era, puede fallar. Pero alguien que se concentre en el concepto no va a fallar. ¿Qué cosa es shock? ¿Cómo está la presión, doctores, en el shock? Shock. ¿Cómo está? Hipotensión, doctores. Hay que usar inotrópicos. ¿Por qué va a haber crisis hipertensiva? ¿No les parece ilógico? Ya no sería shock, pues. Por eso les digo, el que hay formas de responder. Y les había comentado en clases anteriores que ya habrá una clase en la cual ustedes van a, quizás hasta un examen entero les pongamos, de cosas así, no se vayan a molestar, porque van a decir, oh, lo que no hemos avanzado, nos han puesto, pero se va a responder de esta forma. Hay preguntas que ustedes tienen que responder así. Y yo me imagino que esta pregunta la han colocado con la idea de que ustedes sepan el concepto de shock, no por otra cosa, ¿ya? Pero si ustedes lo enfocan diferente y dicen, a ver, voy a recordar la acidosis metabólica, y alguien que ha querido leer más todavía ha podido decir a las cuántas horas se presenta la acidosis metabólica y a cuánto baja el bicarbonato y cómo está el anion GAF. Y claro, está bien que lean, pero no todo es responder así. El concepto de shock es lógico, la hipotensión, ¿no? Y la hipotensión que no responde a reto de fluidos es shock. Por lo tanto, la presión está baja. Hay que usar inotrópicos en el shock. ¿Para qué? Para subir la presión. Es como va a haber crisis hipertensiva. ¿Queda claro? Ya. A manera de motivarlos. Pero hay preguntas así. Ya, hay preguntas así. Sin embargo, a ver, miremos lo demás. Leucopenia sí puede haber, ¿no es cierto?
Trombopenia, por si acaso, hay un consumo de los factores de coagulación en general cuando el cuadro infeccioso va avanzando. Puede llegar a coagulación intravascular diseminada en el tiempo. Es más, llega a eso cuando no se trata correctamente. ¿Ya? Y la trombopenia es un signo. Ya el TP prolongado, cuando empieza a haber falla hepática. Deterioro de la función renal, claro. La hipoperfusión hace de que no llegue lo suficiente al riñón, por lo tanto empieza a haber oliguria. Y la acidosis metabólica es casi infaltable en los cuadros infecciosos avanzados. Lo que no va a haber pues es crisis hipertensiva. ¿Por qué? Estamos hablando de ¿qué? De shock. Muy bien. A ver, a manera de que hemos despertado un poco, dice el tratamiento empírico de la sepsis debe incluir. Ya, este es un cuadro también que alguien dirá, pero no hemos leído todavía tratamiento empírico de la sepsis. No, no necesitan leer. Sepsis, ¿qué cosa es? Es un proceso infeccioso con respuesta inflamatoria sistémica. No está hablando de shock. Podría fácilmente decir en un cuadro infeccioso y sería igualito, la misma pregunta. ¿Ya? A ver, vamos a ver, la falsa. Metronidazol dice si se sospecha de anaerobios. Para anaerobios, ¿qué cosa usan? A la mano, ¿qué antibióticos tenemos para anaerobios? Tenemos metronidazol, tenemos clindamicina, tenemos amoxiclavulánico también. Y ya lo habíamos comentado, y lo voy a volver a decir, entre clindamicina y metronidazol preferimos metronidazol. ¿Por qué? Porque es bactericida. La clindamicina es bacteriostático, ¿ya? Entonces, metronidazol, si se sospecha de anaerobios, sí, lógico, tienen que usar. Vancomicina, si se sospecha de Staphylococcus aureus. ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver. Ya, por lo tanto, la A sí es verdad, ¿no es cierto? Sí es real. La B, digamos que sí. Vamos a seguir. Cefalosporinas de tercera generación si se sospechan gram negativos. ¿No se usa cefalosporina de tercera generación? Ejemplo de gram negativo. Pseudomonas. ¿No se usa cefalosporina de tercera generación? ¿La ceftazidima no es cefalosporina de tercera generación? Claro que es cefalosporina de tercera generación, está bien. Si sospechan una E. coli, una pilonefritis, usan ceftriaxona. ¿No es cefalosporina de tercera generación? ¿O no lo es? Claro. Ya, entonces cuidado. En gram negativo sí se usa cefalosporina de tercera generación. Anfotericin B si se sospecha de cándida. Ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿O no? Ceftazidima si se sospecha de pseudomonas. Mucho más claro todavía. Acá hay una respuesta escondida. Justamente que les mide algo que ya les he dicho varias veces. Y ese es el error que comete por naturaleza el médico peruano por lo menos. Por naturaleza. Estafilococo, vancomicina. Si sospechamos de estafilococo, ¿qué se usa? Antibióticos antiestafilocócicos. Para que yo usar vancomicina, tendría que ser Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿No? Si sospecho de eso, claro, le doy vancomicina. ¿No podría usar oxacilina si sospecho de estafilococo? Claro. Pero donde sí va a estar presente el metronidazol es si se sospecha de anaerobios. Si hay gram negativos, cefalosporinas de tercera es lo que echamos como primera posibilidad. En cándida ya hemos dicho anfotericin, si quieren fluconazol también, ya, pero a dosis correctas. Ceftazidima ni hablar, mucho más dirigido todavía a pseudomonas, pero cuidado, la presencia simplemente de estafilococo no es sinónimo de vancomicina. Ya, esa es la alternativa. A ver, paciente ingresa en urgencias. Esta es una típica pregunta de examen. Esta sí es de aquí, no me acuerdo de qué año exactamente. Paciente ingresa en urgencias con disminución del nivel de conciencia. O sea, tiene trastorno sensorio. Fiebre, presión arterial 70-40. ¿Está hipotenso, no es cierto, o no? Ya. ¿Cuál de las siguientes considera la actitud inicial más correcta? Acá tiene que ver, miren, si es una persona que viene con fiebre, suponiendo que sea un cuadro infeccioso y tiene hipotensión, estamos hablando de una sepsis severa, ¿o no? En caso fuese. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Pero dice actitud inicial. Iniciar tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. ¿Qué opinan? Digamos que está en discusión. Alguien dirá, no, de amplio espectro, ya, está bien. ¿Pero se debe iniciar tratamiento antibiótico empírico? Yo diría que sí se tiene que iniciar. Pero es lo primero que se va a hacer porque es lo que les dice.
la actitud inicial. Y volvemos a lo mismo, a la cosa más simple de enfrentar una pregunta, el famoso ABC, ¿no? En el famoso ABC, vamos a ver, realizar una punción lumbar. Quizás sea necesario porque tiene trastorno de conciencia, pero no creo que sea lo primerito. A ver, señores, tráiganme a su familiar, doblenlo y le hago la punción lumbar. No, nadie va a actuar así. ¿Es posible que se tenga que hacer? Sí, porque tiene trastorno sensorio. De repente es una meningitis, por ejemplo, pero no es lo primero que se va a hacer. Bajar la fiebre también es algo que se tiene que hacer, nadie lo va a dejar con la fiebre 39. Pero es lo primero. Digamos que tengan duda aquí, vamos a ver. Dice tomar muestras para hemocultivos. ¿Es algo que van a hacer? También, es algo que probablemente van a hacer. Pero no creo que sea lo primerito. Y el otro dice por dar líquidos intravenosos. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la alternativa, lo primero que van a hacer? O lo primero que hacen en la emergencia, paciente hipotenso, ¿qué es lo primero que hacen? Así es. Aportan líquidos intravenosos, ya pues, a los segundos empezarán a bajar la fiebre, ¿no es cierto? Le dirán, iníciale tratamiento, ya, pues le inician tratamiento. Sin embargo, hay que hacerle punción lumbar también, le harán punción lumbar, pero por si acaso, tómale muestras para hemocultivos. O sea, todo van a hacer, está bien, pero lo primero que van a hacer es aportar líquidos intravenosos, porque hay que recuperar la presión, ¿ya? Señale en cuál de las siguientes situaciones clínicas puede afirmarse que nos encontramos ante una sepsis severa. Eso lo hacen ustedes, a ver. Yo les leo y ustedes me dicen. Sepsis severa, a ver, definamos, ¿qué cosa era sepsis severa? Primero, sepsis, ¿qué cosa era? Era ese famoso SIRS, ¿no es cierto? O fiebre, o hipotermia, o leucocitosis o leucopenia, asociado a taquicardia, asociado a taquipnia, ¿no es cierto? En el contexto de un paciente infeccioso. Eso es sepsis. Sepsis severa cuando eso está acompañado de hipotensión. Es lo que tienen que buscar. Paciente dice muy quebrantado, con fiebre de 40 y hemocultivos positivos. No hablan ni de la presión, solo me dicen que tiene fiebre. Por lo tanto, no cumple con el criterio. ¿Sí? Paciente con fiebre, perfecto. 16.000 leucocitos, 22 respiraciones por minuto. ¿Qué tiene este paciente? ¿Tiene sepsis? Tiene sepsis, de hecho, ¿no? Porque tiene un criterio que es fiebre, otro criterio que es leucocitosis, y es suficiente con eso, y otro criterio más. Pero, ¿qué cosa es lo que no tiene? No nos habla de la presión. Sepsis severa tiene que decirnos necesariamente que hay hipotensión. Siguiente. Paciente con fiebre de 40, ¿ya? Y presión arterial de 80-50. Acá sí hay hipotensión, ¿ya? Pero dice fiebre nada más. Y solo con fiebre no se hace diagnóstico de sepsis. Paciente con esputos purulentos. ¿Qué cosa significará esputos purulentos? Que probablemente tenga un cuadro infeccioso a nivel respiratorio, ¿sí? 22 respiraciones por minuto, fiebre de 40, 16.000 de leucocitos. ¿Ya tiene sepsis o no? ¿Qué dicen? Claro, tiene sepsis, por lo menos tiene dos criterios de sepsis, 16.000 leucocitos y tiene fiebre. Y tiene un foco infeccioso porque tiene esputos purulentos, o sea, tiene una sepsis. Y si nos dice 20 mililitros de orina por hora, a ver, multiplíquenlo por 24, ¿a cuánto llega? Para que vean en 24 horas cuánto orina. ¿Cuánto sale? ¿200? ¿Cuánto sale? 20 por 24. Tabla de multiplicar el 20. ¿Cuánto? Ya. ¿Y cuánto es oliguria? ¿A partir de cuánto? Menos de 500. O sea, este paciente tiene oliguria. ¿Y el que tiene oliguria es por qué? Porque está viendo hipoperfusión a nivel renal. Lo habían visto en la fisiopatología y en algún momento iba a ser oliguria. ¿Qué tipo de sepsis tiene? ¿Tiene sepsis severa o no? Claro que sí, porque tiene sepsis y tiene signos de hipoperfusión. Para llegar a esto necesariamente tiene hipotensión. Y el otro dice paciente con fiebre, con leucocitosis, ¿ya? Entonces, tiene sepsis hasta ahí y dice que creció pseudomona. Eso no nos dice si es sepsis severa. ¿Se entendió o no? ¿O está demasiado complicado? No creo. Ya, la alternativa D. Sí, doctor. Ah, eso está interesante. Puede ser, pero no te van a preguntar por la presión arterial media generalmente. O sea, para que ustedes consideren hipotensión, normalmente la sistólica menos de 90, ¿ya? O la diastólica menos de 60. ¿Ya? Son los valores que... y por si acaso les digo, seguramente no me van a dejar mentir. No sé por qué
en las historias que uno revisa, para todos los pacientes les ponen presión 90-60. ¿No les parece que están en el borderline a punto de ser todos hipotensos, de chocarse? Hay que medir bien la presión. Todos aparecen con 90-60, 90-60, 90-60. Y 90-60 no es una presión normal, ¿no? 100-60 podría entender de repente, o 100-70. Pero 90-60 no es un valor casi en el límite ya prácticamente. Ya, pero o sea, repasemos. Sepsis es el SIRS, que ya no lo vamos a repetir. Sepsis severa es ese SIRS más hipotensión. Hipotensión, acá les dieron de otra forma, les dicen, les hablan de oliguria. Digamos que no les hubieran hablado de oliguria. Claro, lo ideal sería que les digan hipotensión o que les den un valor de presión arterial. ¿Y si le hubiesen dicho trastorno sensorio? O frialdad, o pulso filiforme, cualquiera de eso vale. Diaforesis también es un signo de hipoperfusión, ¿ya? Muy bien, sigamos avanzando. Sí, doctor. La pregunta número A, esa de acá. Ah, claro, está bien. Por la hipotensión podría ser, pero no tiene criterios de sepsis, solamente habla de fiebre. Ah, ya, pero por si acaso, fiebre de origen desconocido, no es sinónimo de sepsis, ¿ah? Acuérdense, sepsis tiene que haber dos criterios, por lo menos, de todo lo que hemos mencionado. Acá solamente habla de fiebre. Debería decirme, taquicardia, taquipnia, o leucocitosis, o leucopenia, ¿no? Algo más, por lo menos uno más. Y solamente nos dice paciente con fiebre. Entonces, solamente fiebre no hace diagnóstico de sepsis. Y acá dice hipotensión. Si aquí dijera, por ejemplo, paciente con fiebre, coma taquicárdico y presión arterial de 80-50, esa sí sería la respuesta. Pero como solamente habla de fiebre, no llega al criterio de sepsis. Por eso es que no es sepsis severa. Pero acá sí, te da los criterios de sepsis y te habla de oliguria. ¿Ya? Entonces, oliguria es una manifestación de hipoperfusión, por lo tanto, hay presión baja. Pero está bien la pregunta. E infecciones intrahospitalarias, a ver, porque esto también es importante que lo recuerden, no se compliquen la vida. Lo más común, ¿qué cosa era? Gram negativos. Y aquí está, miren, pueden verlo. Gram negativos está implicado Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, Enterobacter, Acinetobacter. Hay varios. Hay un montón de patógenos más que no los estamos considerando ni los estamos mencionando, pero que sí es importante recordarlo, ¿ya? Gram positivos es básicamente Staphylococcus aureus, ¿ya? El que trae más problemas. Y de los gram negativos, el más problemático, ¿cuál es? Pseudomonas aeruginosa, ¿no es cierto? El más problemático. Bien, ¿cuál es la infección intrahospitalaria más común? Hemos dicho, infección de tracto urinario. ¿Y cuál es la bacteria más implicada? Sigue siendo Escherichia coli. Probablemente resistente, pero sigue siendo Escherichia coli. ¿Que también podemos encontrar Pseudomonas o cualquiera de los demás? Sí. Pero sigue siendo Escherichia coli el más presente. Este es el más común, ¿no? Infección de tracto urinario. Sin embargo, el más letal de todos, el que está asociado a más letalidad, más mortalidad, a veces le ponen mortalidad y no está bien dicho, ¿no? Sería letalidad, es la neumonía intrahospitalaria, ¿ya? ¿Quién lo causa? Mayormente Pseudomonas también, ¿no? Pseudomonas también. Y sigue siendo otro gran negativo, al igual que en la citrus estaba gran negativo, aquí también está gran negativo. Y si hablamos de un tipo especial de neumonía intrahospitalaria, que es neumonía asociada a ventilación mecánica, o sea, esos que están con ventilador mecánico, ahí sí entra a tallar Staphylococcus aureus, pero también está Acinetobacter, y Acinetobacter también es gran negativo. Fíjense cómo se acumulan los gran negativos. Infecciones abdominales, enterobacterias gran negativas. A veces también incluido anaerobios, pero anaerobios gran negativos. En heridas quirúrgicas, ahí sí está Staphylococcus aureus.
y en los catéteres intravasculares los coagulasa negativo, o sea, epidermidis a la cabeza. Si yo sumo la cantidad de problemas que puede causarme este tipo de bacterias, de hecho, que los gram negativos son los que se llevan de lejos, ya, digamos, la gran mayoría de patologías. ¿Ya? No se olviden, los gram negativos. Siempre hagan esta diferencia de los coagulasa negativo en el caso de los problemas intravasculares, ¿ya? Bacteriemias asociadas a catéter. Acá todavía está cándida, que no es ni gram positivo ni negativo, porque saben que es un hongo al final, ¿ya? Pero cándida albicans es el más importante, ¿ya? Hay otras especies de cándida, ¿no? Que no tienen mucha trascendencia en cuanto a cantidad. ¿Qué otras especies de cándida conocen? Aparte de la cándida albicans. La tropicalis, ¿no? Es una de ellas que también está a nivel intrahospitalario. Hay otras, la crucei, ¿no? La glabrata, la guillermondi, hay varias especies, pero dentro de todas ellas es Candida albicans la que nos trae más problemas. Muy bien. Entonces, como Pseudomonas es uno de los que más problemas nos trae, ¿con qué tipo de antibióticos nosotros podemos contrarrestar o defendernos de la Pseudomonas aeruginosa? Quinolonas. ¿Funcionan contra Pseudomonas? Sí, de hecho que sí. La quinolona, digamos, que históricamente ha sido la de mejor efecto anti-Pseudomonas, ciprofloxacino. ¿Ya? Ciprofloxacino. Hay que guardar para las Pseudomonas el ciprofloxacino, no usarlo en cosas que no... O sea, que hay otras alternativas. ¿Ya? No todas las quinolonas, por si acaso, ¿eh? Norfloxacino, por ejemplo, no tiene acción contra Pseudomonas. ¿Ya? Quinolonas es ciprofloxacino. Levofloxacino también tiene acción contra Pseudomonas. ¿Ya? Y sobre todo cuando sospechen de Pseudomonas a nivel de algo respiratorio, porque ahí es donde concentra mejor levofloxacino. Y por vía oral, está el ciprofloxacino, que es el antibiótico anti-Pseudomonas por vía oral de mejor efecto. ¿Ya? O sea, si quieren tratar Pseudomonas por vía oral, no hay nada mejor que el ciprofloxacino. De los aminoglucósidos, el que tiene mejor actividad contra Pseudomonas es amicacina. Acuérdense, cuando hablábamos de aminoglucósidos, le había dicho todo lo que sea alabanza a un aminoglucósido, el de mejor efecto, etcétera, etcétera, es amicacina. ¿Ya? De las cefalosporinas, ¿cuál es el que tiene mejor efecto anti-Pseudomonas? Ceftazidima, y seguirá siendo ceftazidima, cefalosporina de tercera generación. De los carbapenens, el de más potencia contra Pseudomonas, doripenén, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de los que usamos, porque usamos imipenén, meropenén, ertapenén, es lo que más tenemos. Meropenén tiene mejor efecto anti-Pseudomonas. Y el que no tenía efecto era ertapenén, ¿no? Ertapenén no tiene efecto contra Pseudomonas. Astreonam, ¿funciona contra Pseudomonas? Sí, claro que sí, pero se reserva para una situación importante. ¿Cuál era? ¿Personas? Así es, personas que tienen cuadros de alergia severa a betalactámicos, antecedente de shock anafiláctico, y necesito usar terapia anti-Pseudomonas. Como no puedo usar ningún betalactámico, uso el único betalactámico sin reacción cruzada contra los demás en lo que se refiere a alergia, y es Astreonam, un monobactámico, ¿no? El único. Colistina hoy en día se usa para infecciones por Pseudomonas, MDR, o sea, multidrúo resistente, y también para Acinetobacter. ¿Ya? Colistina. Muy bien. Son las posibilidades, las alternativas que tenemos. Pero en el examen, cuando les pregunten terapia contra Pseudomonas, tengan la seguridad que les están preguntando por ceftazidima. Es lo primerito que deben de pensar, ceftazidima. Pero es bueno saber que hay otros antibióticos también que actúan contra Pseudomonas. Y contra estafilococo, que es de los gram positivos el que más problemas nos trae. Bueno, las penicilinas antiestafilocócicas, ¿cuáles eran? Oxa, por vía endovenosa, y
Dicloxa por vía oral, no hay otra. Son las dos únicas. Meticilina van a encontrar en el libro, pero meticilina en nuestro medio no tenemos. Otra es usar penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. O sea, estamos hablando de amoxicilina con ácido clavulánico, por ejemplo, ¿ya? El otro es amoxicilina con sulbactán, pero acuérdense que ese inhibidor de beta-lactamasa solamente nos defiende ¿de qué? De la penicilinasa nomás del estafilococo, no sirve para otra cosa, ¿ya? Estos dos primeros son equivalentes. Hay otros que se puede usar por vía oral, cotrimoxazol, por ejemplo, tetraciclinas, dentro de ellos doxiciclina, rifampicina, todos ellos se pueden usar sin ningún problema. Cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación también se pueden usar. Estos 4 grupos iniciales nos van a ayudar mucho cuando tenemos nosotros un estafilococo, ¿ya? Que produzca penicilinasa para defenderse de los antibióticos. Pero si ya pasa a otro mecanismo de resistencia, ¿cuál era el otro mecanismo? Que modifique sus PVP, que tenga la famosa PVP2A, ya no sirve ninguno de los que están acá, ¿ya? Salvo el cotrimoxazol en algunas ocasiones. Ahí usamos vancomicina. Linezolid también se puede usar o cefalosporinas de quinta. Por lo tanto, en el examen, cuando les pregunten, es muy importante que ustedes sepan todo esto, pero cuando les pregunten contra estafilococo, o es oxacilina o es vancomicina, no les van a preguntar por otra cosa. Oxacilina, si es sensible a oxacilina, o vancomicina, si es resistente a oxacilina. No les van a preguntar por otro fármaco. Ni me digan los resistentes a vancomicina, ya hemos comentado, 11 casos en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, no es algo que sea común, ¿ya? O sea, les van a preguntar por oxacilina o les van a preguntar por banco. Nada más. Y como hay algunos conceptos que la misma comisión de admisión no lo tiene muy claro, porque eso se refleja en sus preguntas, para ellos todo lo que es intrahospitalario es banco. Y todo lo que es comunitario es oxacilina. Para ellos no existe el meticilino resistente comunitario. Nunca lo han preguntado, ¿ya? Más o menos para que ustedes puedan enfrentar fácilmente la pregunta. Si viene de la comunidad es oxacilina y si está en el hospital es vancomicina.